En las sombras del Imperio Romano, una red clandestina se tejía bajo las calles de la ciudad eterna. Era el siglo II después de Cristo, y los seguidores de una nueva fe se enfrentaban a una persecución implacable. En este mundo de peligro constante, los primeros cristianos desarrollaron un lenguaje secreto, un código visual que les permitía comunicarse y practicar su fe sin ser descubiertos. Imagina caminar por las calles de Roma en aquella época. A simple vista, todo parece normal. Comerciantes pregonando sus mercancías, senadores discutiendo política y ciudadanos yendo y viniendo en sus quehaceres diarios. Pero bajo tus pies se extiende un laberinto de túneles y cámaras, las catacumbas. Estas ciudades de los muertos se convirtieron en el refugio de los vivos, un santuario subterráneo donde los cristianos podían reunirse en secreto. Las catacumbas de Roma son una maravilla de ingeniería antigua. Con más de 150 kilómetros de galerías excavadas en la roca, forman una red intrincada que se extiende bajo la ciudad. Las más famosas, como las catacumbas de Domitilla, San Calixto y Priscila, no eran solo lugares de enterramiento. En sus cámaras más profundas, lejos de los ojos curiosos, los cristianos transformaron estos espacios funerarios en centros de culto clandestino. Imagina la escena. Fieles reunidos en penumbra, iluminados solo por la tenue luz de lámparas de aceite, susurrando oraciones y compartiendo enseñanzas en voz baja. Las paredes cubiertas de nichos donde descansan los restos de sus hermanos en la fe son testigos silenciosos de su devoción. Pero incluso aquí, en las entrañas de la tierra, la cautela era necesaria. Y así nació uno de los símbolos más poderosos y duraderos del cristianismo primitivo, el pez. El pez, o ichthys en griego, se convirtió en el código perfecto. Su simplicidad era su genialidad. Cuando dos cristianos se encontraban, uno dibujaba un arco en la arena. Si el otro completaba el dibujo formando un pez, sabían que estaban entre hermanos. Pero el pez era más que un simple símbolo de reconocimiento. Las letras de ichthys formaban un acrónimo. Iesus Christos Theoios Soter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. En 5 letras, los cristianos resumían su fe y su esperanza. Este símbolo aparentemente inocente se infiltró en la vida cotidiana. Lo encontramos grabado en anillos, decorando lámparas de aceite, e incluso tallado discretamente en las paredes de las casas. Para los no iniciados era solo un pez. Para los creyentes era una declaración silenciosa de fe y pertenencia. Pero el pez no estaba solo. Los primeros cristianos desarrollaron todo un lenguaje visual de símbolos disfrazados. El ancla, por ejemplo, era un símbolo común en el mundo romano, asociado con la navegación y el comercio marítimo. Pero para los cristianos representaba la esperanza de salvación, la firmeza de su fe en medio de las tormentas de la persecución. Una ancla grabada en una tumba o pintada en una pared podía pasar desapercibida para las autoridades, pero para los fieles era un mensaje de consuelo y fortaleza. La paloma, otro símbolo aparentemente inofensivo, adquirió un significado profundo. En los frescos funerarios de las catacumbas, las palomas representaban al Espíritu Santo, portador de paz y renovación. Para ojos no entrenados, eran simples decoraciones. Para los creyentes, eran recordatorios de la presencia divina en sus vidas. Uno de los símbolos más conmovedores era el del buen pastor. En el arte romano, las representaciones de pastores cuidando sus rebaños eran comunes. Los cristianos adoptaron esta imagen, pero le dieron un nuevo significado. El pastor, a menudo representado cargando una oveja sobre sus hombros, era Cristo mismo, cuidando de su rebaño, la iglesia. Esta imagen permitía a los artistas cristianos representar a su Salvador sin revelar abiertamente su identidad. La vid y las uvas, símbolos asociados con Baco en la cultura romana, fueron reinterpretados por los cristianos. En sus manos se convirtieron en representaciones de la Eucaristía, el sacrificio de Cristo y la comunión de los fieles. Estas decoraciones, que parecían paganas a primera vista, ocultaban un significado profundamente cristiano. A medida que la comunidad cristiana crecía y se organizaba, surgieron símbolos más complejos. Los monogramas y códigos numéricos
se convirtieron en una forma sofisticada de comunicación secreta. El Chi-Rho, por ejemplo, combinaba las dos primeras letras de Cristo en griego. Este símbolo, que más tarde se convertiría en el estandarte del emperador Constantino, era en sus inicios un código discreto para los iniciados. Las letras griegas alfa y omega, la primera y última del alfabeto, aparecían a menudo juntas. Para los cristianos, simbolizaban a Cristo como el principio y el fin de todas las cosas. Una declaración teológica profunda oculta a plena vista. Los códigos numéricos añadían otra capa de complejidad. En la gematría griega, un sistema que asignaba valores numéricos a las letras, el nombre Jesús sumaba 888. Este número se convirtió en un símbolo críptico de Cristo, utilizado en inscripciones y decoraciones. El monograma IHS, una abreviación latina de Iesus Hominum Salvator, Jesús, Salvador de los hombres, se convirtió en otro código ampliamente utilizado. Estas tres letras, que más tarde adornarían iglesias y vestimentas sacerdotales, eran en su origen un símbolo discreto de identidad cristiana. El arte funerario se convirtió en un medio privilegiado para transmitir mensajes ocultos. Los sarcófagos cristianos, a primera vista similares a los paganos, escondían detalles reveladores. Los artesanos desarrollaron técnicas de tallado encubierto, integrando símbolos cristianos en diseños aparentemente seculares. Una cruz podía ocultarse en los pliegues de una toga o en los detalles arquitectónicos de un fondo. Los frescos en las catacumbas contaban historias bíblicas de manera codificada. Escenas del Antiguo Testamento, como Jonás y la ballena, o Daniel en el foso de los leones, eran populares. Para los cristianos, estas historias representaban la salvación y la resurrección. La historia de los 3 jóvenes en el horno ardiente, por ejemplo, simbolizaba la fe inquebrantable frente a la persecución. Este lenguaje visual secreto no solo permitía a los cristianos comunicarse y practicar su fe en tiempos de peligro, sino que también creó una rica tradición artística que perduraría por siglos. Cada símbolo, cada imagen, estaba cargada de significado, contando la historia de una fe que se negaba a ser silenciada. El año 313 d.C. marcó un punto de inflexión. El emperador Constantino, con el Edicto de Milán, legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. De repente, los símbolos que habían sido secretos durante generaciones podían mostrarse abiertamente. Las cruces emergieron de las sombras para coronar edificios. El Chi-Rho, antes un código discreto, se convirtió en un emblema imperial. Este cambio dramático transformó el arte cristiano. Los símbolos que antes se escondían en las catacumbas ahora decoraban basílicas y palacios. El pez, el ancla, la paloma, todos emergieron a la luz del día, adoptando nuevas formas y significados en el arte público. Sin embargo, las catacumbas no fueron olvidadas. Se convirtieron en lugares de peregrinación, recordatorios tangibles de los tiempos de persecución y de la fe inquebrantable de los primeros cristianos. Hoy en día, estas redes subterráneas siguen siendo un testimonio arqueológico invaluable de aquellos tiempos turbulentos. Los códigos secretos del cristianismo primitivo nos cuentan una historia de ingenio, resistencia y fe. En cada símbolo, en cada imagen oculta, vemos el testimonio de una comunidad que se negó a renunciar a sus creencias incluso frente a la amenaza de muerte. Estos primeros cristianos nos dejaron más que símbolos. Nos legaron una lección sobre el poder de la fe y la resistencia pacífica. Mientras recorremos las catacumbas hoy, iluminadas por luces eléctricas y llenas de turistas, es fácil olvidar el peligro y el misterio que una vez impregnaron estos túneles. Pero si miramos de cerca, si prestamos atención a los símbolos tallados en la piedra y pintados en las paredes, podemos vislumbrar el mundo secreto de los primeros cristianos. Cada pez dibujado apresuradamente, cada ancla discretamente tallada, cada pastor cuidando su rebaño, nos cuenta una historia de fe, esperanza y comunidad en tiempos de adversidad. Estos símbolos, nacidos en la oscuridad de la persecución, florecieron a la luz del día, transformándose pero nunca perdiendo su poder para inspirar y conmover.
Los códigos secretos del cristianismo primitivo nos recuerdan que incluso en los tiempos más oscuros, la creatividad y la fe pueden encontrar formas de expresarse. Nos hablan de una comunidad que, enfrentada a la opresión, respondió no con violencia sino con arte y simbolismo. En un mundo que a menudo parece dividido por las diferencias religiosas y culturales, estas antiguas imágenes nos ofrecen una lección atemporal sobre la resistencia pacífica y el poder duradero de los símbolos. Mientras salimos de las catacumbas y volvemos a la luz del día, llevamos con nosotros el eco de esas voces silenciadas hace mucho tiempo. Sus símbolos, sus códigos secretos, siguen hablándonos a través de los siglos, recordándonos que la fe, la esperanza y el amor pueden sobrevivir y florecer, incluso en las circunstancias más adversas.